días, queridos amigos de Palenque TV. Bienvenidos un sábado más a este programa de Franja Médica, en el que tratamos temas relacionados a nuestra especialidad, que es la traumatología y ortopedia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es relativamente común y se presenta en todas las edades, ya sea en niños, adolescentes o adultos, principalmente cuando se caen de manera muy brusca o de lugares elevados, sentados, cuando nos quedamos sentados y empieza a doler ahí en la región posterior de la columna, en la parte más baja, que es lo que se conoce como el coxis. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la coxigodinia, que es el término médico que se refiere al dolor del coxis, ¿no? Del segmento final de la columna vertebral. Bien, bueno, ya la doctora nos ha encauzado en el programa en el tema sobre una patología que de alguna manera se presenta fácilmente cuando hay una brusca caída de sentado, generalmente en superficies duras, y no solamente al caerse, sino también al recibir algún impacto en la zona coxígea, que se llama, que es la parte distal de lo que es la terminación, si el término vale, de la columna dorsolumbar fundamentalmente. En ese sentido es que tenemos una articulación que es el coxis, que son los últimos tres huesecillos donde termina el sacro, que en su primera, diríamos en el inicio embrionario, aparentemente son 5 o 6 vértebras sacras, pero posteriormente, conforme va creciendo la persona, esos seis elementos que constituyen el sacro empiezan a fusionarse y luego, posteriormente, ya en la vida adulta, corresponden a lo que es el sacro, que es un hueso macizo, es un hueso bastante duro, pero tiene una cierta debilidad, si el término vale, sobre el segmento distal, que es el coxis, que son 3 huesecillos, a veces son 2 y a veces son 3, que tienen articulación, que tienen cartílago, y lo que es, diríamos, llamativo es que también en esa zona se insertan ligamentos muy importantes, muy fuertes, que constituyen, diríamos, la parte inflamatoria y la parte que a veces molesta, aún a veces sin haber tenido ningún traumatismo, ningún golpe, ninguna caída. Entonces, ese segmento, cuando se desvía en el momento del trauma, a veces forma una angulación de casi 90 grados. En realidad, el desvío que se produce del coxis es hacia adentro, no hacia afuera, y cuando se desvía, diríamos en forma así severa, a la parte interior o a la parte interna de lo que es el sacrocoxis, en cuanto a la curvatura que debe tener, a veces este segmento puede influir muchísimo en la parte terminal de lo que es el intestino, que es la parte del intestino grueso fundamentalmente, e influir demasiado en algunas personas que de repente, a través de este traumatismo, de esta patología con dolor y molestias al sentarse, molestias al estar mucho tiempo sentadas en superficies duras, o a veces de hacer tan solo deporte, como les decía, hay ligamentos que se insertan en esa parte, entonces se producen los procesos inflamatorios que determinan mucha incomodidad a las personas que tienen esta patología. Y lo que es peor, este segmento puede comprometer fácilmente el tránsito intestinal a nivel de lo que es el intestino grueso, que es la parte terminal de los intestinos, y en ese sentido puede acarrear algún problema de tipo de una erosión que puede suceder en la parte terminal del intestino por la curvatura exagerada que está en contacto con ese segmento. Entonces tiene sus complicaciones, tiene sus limitaciones. Muchas personas después del traumatismo se vuelven estreñidas, es decir, les es dificultoso hacer la evacuación correspondiente, y en ese sentido a veces tenemos que tomar medidas un tanto, diríamos, enérgicas de solucionar el problema, con tratamiento conservador inicialmente, con algunas infiltraciones, y por último también podemos hacer la resección, es decir, retirar ese segmento a través de una pequeña cirugía. Bien, no sé si podemos hacer un poco de aproximación para ver el segmento que estamos tocando hoy día y que corresponde a la parte terminal de la columna y del hueso sacro fundamentalmente. Todo lo que estamos mostrando ahora es el hueso sacro, que, como les decía, está constituido por 5 o 6 vértebras sacras que se unen y que se fusionan en el crecimiento y producen una
un hueso totalmente macizo que está en relación con los huesos ilíacos, que constituyen la articulación sacroilíaca, que es la parte de la pelvis, tanto derecha como izquierda. En ese sentido es que este segmento que estamos mostrando, que ustedes vean cómo termina en una punta. Fundamentalmente, esta punta puede suceder de que se desvíe hacia adentro, tal como estamos mostrando, la desviación interna, no la desviación externa, por la curvatura que tiene. Al tener esta curvatura, cualquier impacto que viene en el coxis desvía ese segmento hacia adentro. En esa zona donde estamos mostrando, que en este momento es un segmento vacío, está el intestino grueso, la parte terminal del intestino grueso. Entonces está la región anal, zona muy sensitiva por los elementos que tenemos en de partes blandas, que es la parte geniturinaria también, y la parte anal, la parte terminal del intestino grueso. Entonces, esta patología en muchas personas es muy limitante, muy molestosa, muy incómoda, porque no le permite a veces de estar parado mucho tiempo, de hacer deportes, de estar sentada en una superficie un poco dura, o de repente ir en movilidad por terrenos irregulares, genera la inflamación de lo que es el coxis, que como les decía, es la parte terminal del sacro. Cuando hacemos la resección, ya tenemos la otra imagen, que una vez que hemos hecho la resección, entonces la columna, es decir, el segmento sacro, queda totalmente romo. Al hacer una exéresis, sacamos esa punta, sacamos el coxis y queda la zona queda roma, ya no hay movimiento, ya no hay nada que pueda inflamarse, y la solución es, diríamos que cuando es el problema crónico y la molestia es totalmente permanente, tanto para caminar, hacer deporte como para sentarse, entonces la persona se beneficia muchísimo con lo que nosotros decimos la resección o exéresis del coxis. Bien. No sé, María Fernanda, si quieres agregar algo más. No, nada más. Ahora podemos empezar con las imágenes también, donde vamos a ver esquemas igual de la columna vertebral para que entendamos cómo funciona esto y en qué sector también, muy aparte de las maquetas, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí en las imágenes, el coxis es la parte terminal de la columna vertebral y es lo que en las imágenes ahí está pintado de rojito, ¿no? Y entonces es un segmento muy pequeño que de todos modos está articulado con el sacro, y ese es el segmento que se ve comprometido. Muchas veces se puede romper, ¿no? Que es lo que se conoce literalmente como una fractura, o en vez de romperse el hueso se desplaza, ya sea hacia adelante o hacia atrás, generalmente y la mayoría de los casos es hacia adelante, y eso es una luxación, lo que se conoce también, ¿no? Entonces ahí vemos en las imágenes, es lo que se pinta de rojito, esa es la ubicación anatómica también del coxis, y es lo que está ahí, se pinta de rojo, es lo que se inflama y se compromete una vez que se ha producido un golpe o una caída de muy alto impacto que ha logrado mover o estimular e inflamar esa zona, ¿no? Es muy importante también saber que a esa altura del coxis ya no, porque por la columna vertebral transcurre los nervios que se encargan de la movilidad y la sensibilidad tanto de las extremidades superiores como de las inferiores. Sin embargo, a nivel del coxis ya no llegan estos nervios, los nervios llegan a los últimos, por así decirlo, salen a nivel de la columna lumbar, la columna de L1, algunos hasta L5 puede ser, pero hasta esa altura ya salen los nervios. Sin embargo, en el coxis ya no hay estructuras nerviosas que puedan comprometerse, ¿no? Entonces eso es muy importante también saber, de que por eso cuando no hay opciones más, cuando ya el tratamiento conservador no ha sido suficiente o cuando hay un gran desplazamiento, entonces sí es una buena opción la cirugía para extirpar el coxis, que en realidad no tiene una función muy importante y no hay ningún nervio, una estructura nerviosa que se pueda comprometer al realizar esta extracción de ese segmento.
Bien, solamente para acotar un poco, tenemos la parte distal, como decía María Fernanda, tenemos la articulación sacrocoxigia que se llama, y cuando está fuera de lugar o cuando está muy móvil, como es una verdadera articulación donde también hay cartílago, este segmento, ya sea que está luxado, ya sea que esté inestable, produce dolor de tipo artrósico, es decir, que la articulación entra en un proceso degenerativo a través del cartílago. Entonces la zona se inflama. Si bien los filetes nerviosos terminan muy cerca del coxis, la inflamación y el dolor es la molestia a través de la pequeña articulación que tiene el sacrocoxis con el coxis, con el sacro. En ese sentido es que el dolor, la incomodidad es importante, no tanto de un dolor así de tipo neurítico, sino también de un dolor de tipo articular que está en proceso degenerativo, como ser una artrosis, como decíamos, cuando el coxis tiene mucha movilidad después de haber recibido un trauma, se vuelve una inestabilidad a nivel del coxis. Les decíamos que la inserción de ligamentos produce también el movimiento anormal de este segmento, produciendo dolor y molestias e incomodidad cuando la persona está sentada en una superficie dura. Sí, y esa incomodidad y dolor es principalmente porque como tiene esa curvatura, que es lo que se conoce como una cifosis fisiológica igual de ese segmento de la columna vertebral, es muy superficial y sí se puede incluso, si nosotros presionamos con fuerza, sí se puede llegar a palpar y a sentir ese segmento de la columna. Entonces por eso es que es tan molesto y por eso es más, los síntomas son un poco más evidentes cuando uno se sienta y hay contacto, ¿no? de esa superficie que es dura como la silla, o incluso a veces al dormir boca arriba igual pueden tener molestias porque es bien superficial y está muy en contacto con la piel. No hay mucha grasa, tejido adiposo que se interponga entre la piel y el coxis, y es por eso que en los contactos con superficies duras sí duele y causa molestias, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, igual podemos ver, así es como se produce generalmente la lesión a este nivel de la columna vertebral, con unas caídas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es la caída, por ejemplo, de una persona que se dedica al patinaje y cae sentada en una superficie dura como lo es el hielo. Entonces, por eso es que se ha producido un dolor, una molestia. Hay que hacer estudios complementarios para ver realmente si se ha logrado lesionar este sector de la columna o si nada más ha sido el golpe, ¿no? Pero por todos estos motivos sí se puede producir lesiones a nivel de la columna vertebral, que es el coxis. Siguiente imagen, por favor. Y ahí están dibujos de esquemas sobre los grados de lesión que se pueden presentar a este nivel, a nivel del coxis. Entonces, como pueden ver en la imagen más de la izquierda, es la más común y la más habitual, que se desplace un poquito hacia la parte anterior, ¿no? Luego se puede dar, aunque ese no es tan común, que se desplace hacia posterior en relación al resto de la columna, ¿no? Al sacro, por ejemplo, y en las otras dos imágenes se ve como una angulación, o sea, no ha logrado desplazarse una parte de las vértebras del coxis, pero se ha angulado mucho más de lo normal. Y en la última imagen ya se ha angulado a manera de gancho, ¿no? Entonces ahí esas son angulaciones casi de 90 grados que son muy molestosas y que pueden lastimar los órganos a ese nivel, como habíamos dicho, del intestino grueso, por ejemplo, y en las mujeres se puede dar molestias cuando están embarazadas a nivel del útero, porque el útero crece y puede producir dolor, o sea, puede llegar a haber contacto entre el útero cuando está aumentado de volumen con la punta esa del coxis que está muy angulada, muy metida. Entonces en esos casos pues sí puede llegar a lastimar y producir dolor y molestias. Y en esos casos, cuando está muy, muy angulado, como en la última imagen de la derecha, lo ideal es retirar esa porción para evitar los probables daños que puedan ocasionar a nivel de los órganos internos de ese sector del abdomen, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Y como comentaba, teníamos que hacer siempre estudios complementarios para ver la magnitud de la lesión del coxis.
Siempre empezamos con radiografías simples que están enfocadas a ese sector de la columna vertebral y como pueden ver, ese es el sector en la flecha azul, está indicando la región de donde está el coxis, donde se puede ver las últimas vértebras correspondientes al coxis, y si estas se han desplazado, como habíamos visto en los dibujos, hacia anterior, hacia posterior, en ocasiones se puede dar, como decía, fracturas, o sea que se rompa por completo la vértebra y también haya desplazamiento de esta fractura, ¿no? Entonces hay que, de manera inicial, siempre pedir radiografías de lado, generalmente la imagen de lado, la proyección lateral es la que nos va a dar una idea un poco más precisa, pero también siempre hay que complementar con una vista anterior, ¿no? Para ver también en conjunto la pelvis y poder detectar si hay alguna otra lesión asociada, dependiendo del mecanismo de lesión y obviamente de los síntomas que pueda referir el paciente. Sí, agregando un poco a lo que es la imagen radiológica, que es de gran ayuda, en una vista lateral podemos también ya tener, al margen de los antecedentes en los cuales ha ocurrido la lesión, diríamos, el gesto de haber caído, como habíamos visto anteriormente en esa diapositiva, de una bailarina que cae contra una superficie dura, que es el hielo. En ese sentido, al tomar una radiografía, podemos determinar casi, yo diría, 3 diagnósticos. Uno, la fractura del coxis solamente, la luxación de la articulación sacrocoxigia y posiblemente, aparte de la luxación o fractura del coxis, también podemos evaluar que se haya fracturado ya un segmento del sacro, porque también puede suceder aquello. Pueden suceder que la luxación, puede suceder la fractura del coxis y también puede suceder la fractura ya del sacro con desplazamiento importante o no. De todas maneras, la radiografía sí es sumamente importante para hacer un diagnóstico un poco más preciso de cuál es el segmento que realmente se ha lesionado y que posiblemente haya que hacer algún tratamiento inicialmente conservador y lógicamente en caso de cronicidad, de que el dolor, la molestia se permanezca por mucho tiempo, entonces se hará la posibilidad, se abre la posibilidad de hacer una exéresis o retirar el coxis con una pequeña operación que en algunos casos se puede hacer en forma ambulatoria, es decir, se puede hacer en consultorio, lógicamente, teniendo los cuidados de esterilización de todo el instrumental, de todo el material que se utiliza para hacer una extracción de coxis en consultorio con anestesia local y como tratamiento ambulatorio. La siguiente, por favor. Bien, ahí estamos viendo una imagen donde no es solamente el coxis que se ha lesionado, sino también ya nos está mostrando una fractura por encima de la articulación sacrocoxigia. Por eso la radiografía nos orienta demasiado, nos da un diagnóstico un poco más preciso de qué tipo de lesión ha habido, si ha sido solamente la caída y ha afectado el coxis, es decir, los 3 últimos huesecillos del sacro, o por encima de la articulación sacrocoxigia ha habido una fractura, como está mostrando la fecha que ustedes ven en pantalla. La siguiente. Bien, y en esa es un caso de no fractura, afortunadamente, pero sí de una subluxación, ¿no? Que es cuando hay un desplazamiento a nivel de alguna articulación, pero no es completo, sino es parcialmente desplazado, y este es el caso en el que se ha desplazado parcialmente hacia posterior el segmento más distal del coxis. Entonces, donde están señalando las flechas blancas, ahí es donde podemos ver la imagen más clara de la lesión que ha habido, y en base a esta imagen poder nosotros tomar una decisión respecto al tratamiento, ¿no? O igual siempre acompañado de los síntomas que tenga la persona. Bien, María Fernanda, ahí tenemos queridos amigos que nos están viendo y les agradecemos muchísimo estar frente a sus pantallas a nivel local y a nivel nacional, en vivo y en directo. Tenemos al pie de pantallas el número de WhatsApp por el cual se pueden comunicar con nosotros o darnos un mensaje, no solamente de la patología que estamos tocando ahora, que es la coxigodinia, o sea, la inflamación del coxis, fundamentalmente. Entonces, sobre cualquier otro tema o inquietud que tengan sobre lo que es el aparato locomotor, ustedes nos dan un mensaje o nos dan un telefonazo para que podamos nosotros de alguna manera entrar en contacto con los pacientes que tienen patologías del aparato locomotor. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Muchísimas gracias.
Bien, queridos amigos, ya de retorno frente a sus pantallas y lógicamente agradeciendo como siempre que nos reciban a través de sus pantallas en sus hogares para discernir estos temas que son netamente inherentes y relacionados con el aparato locomotor, ya que nuestra especialidad es traumatología y ortopedia, traumatología deportiva, traumatología pediátrica y también medicina deportiva. Entonces, en ese sentido es que esta lesión que hemos tocado ahora, que es la coxigodinia, que es el proceso inflamatorio de la articulación sacrocoxigia, de alguna manera se presenta frecuentemente, como decía la doctora María Fernanda, se presenta a cualquier edad y a veces queda como una secuela de ese traumatismo, ya sea en la niñez, en la infancia, en la adolescencia o en la edad madura, donde la gente tiene este tipo de contusiones, golpes directos, golpes de caídas. A veces la anatomía misma no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en algunas personas el segmento glúteo, donde está justamente el segmento coxigio, que está justo al medio entre los dos glúteos, de repente no tiene el almohadillado que normalmente deberíamos tener. Es decir, la sustancia grasa que sirve de una almohadilla también para evitar justamente este tipo de lesiones. Algunas personas solamente son flaquitas, no tienen mucho tejido celular subcutáneo, que es la grasita, no tienen mucha musculatura tampoco. Entonces, en ese sentido es que la patología está muy expuesta a que haya lesiones no solamente del coxis, sino también, como decíamos anteriormente, podría haber también una fractura del sacro. En ese sentido es que también hay que tomar las precauciones del caso, haciendo lo que hacemos y lo que hemos mostrado hace un momento, desde una radiografía simple a un estudio de resonancia magnética y, ¿por qué no?, a un estudio de tomografía sin contraste por un lado y con sustracción de partes blandas. Es decir, en una tomografía nos va a mostrar toda la parte ósea fundamentalmente, sacando de lado todo lo que son elementos blandos que hay en el sector. Por eso es que es importante los estudios que corroboren el diagnóstico por un lado, de acuerdo a los antecedentes de caída, de golpe. Las personas a veces caen sobre elementos muy duros, sobre elementos filosos al borde de una grada, o a veces reciben alguna contusión de una patada en forma directa en lo que es el coxis. Y bueno, esto puede determinar las lesiones que estamos tocando ahora y la patología que se ha denominado la coxigodinia. Entonces sí, podemos volver a empezar con las imágenes para ver la siguiente, por favor. Cómo se ven las radiografías, ¿no? En este caso es una imagen complementaria de una tomografía. Entonces podemos ver ahí donde está apuntando la flecha verde, que se ha desplazado y angulado más de 90 grados incluso esta porción, ¿no?, el coxis hacia anterior. Y como pueden ver ahí, esas imágenes que se ven un poco más entre grises e incluso negras, que es lo que vemos como aire, esos son los órganos, el intestino grueso, ¿no? Entonces ahí podemos ver realmente qué magnitud puede tener esta lesión del coxis cuando se angula demasiado y se va muy hacia adelante, se desplaza mucho hacia anterior, puede llegar a lastimar los órganos internos de la cavidad abdominal inferior, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver que está muy cerca a lastimar los intestinos, y por eso es que en este caso lo ideal es retirarlo y no, o sea, viendo nosotros esta imagen se propone inmediatamente, omitimos el manejo conservador y se propone el quirúrgico para evitar que se puedan producir estas lesiones de los órganos. Sí, solamente agregando esta radiografía es bastante importante, esta toma, diríamos, de los estudios de apoyo que tenemos en la parte ósea, en la traumatología y ortopedia, nos permite ver el desplazamiento que ha sufrido este segmento. Creo que tenemos un llamado, adelante por favor. Hola. Hola. Buenos días. Sí, buen día. Adelante. ¿Cuáles serían los síntomas de una lesión grave en el coxis? Perdón, si pudiesen subir un poquito el volumen, por favor, del retorno para escuchar mejor. Los síntomas de...
Sí, estamos atentos. Perdón, ¿cuáles son los síntomas de una lesión grave en el coxis? Bueno, los síntomas de una lesión clave en el coxis son, primero, el antecedente es sumamente importante, que la persona haya tenido el antecedente de haber caído sobre una superficie dura y sintiendo dolor inmediatamente con mucha irradiación hacia la parte baja de la pelvis. Uno. Dos, es la limitación que tiene la persona hasta para caminar en el momento agudo. Y lógicamente la radiografía de inicio, que es la que se debe tomar en forma prioritaria para tener un diagnóstico más o menos aproximado, y la palpación de la zona. La palpación de la zona es muy dolorosa porque, como decíamos anteriormente, está un segmento muy sensible que es la parte genito-urinaria por un lado, la parte genital, la parte anal donde termina el intestino grueso. Entonces son zonas muy inervadas, y cuando se produce la caída, el golpe, la fractura o la luxación del segmento, la zona es sumamente dolorosa e intocable. La persona normalmente no puede sentarse totalmente apoyada sobre sus dos glúteos, sino generalmente tiene la postura de apoyarse con un glúteo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, y de costado, y en todo caso generalmente está boca abajo. Por eso es que los síntomas son esos en la forma aguda, ¿no? Y la radiografía, lógicamente, de apoyo nos permite evaluar mucho más el desplazamiento, la fractura que se haya podido dar. En algunos casos, como tratamiento conservador y con mucho desplazamiento en el momento agudo con un poco de anestesia, se puede hacer una reducción, es decir, la reducción que es en forma, diríamos, incruenta, decimos nosotros, sin operación. Es una situación, es un movimiento medio incómodo porque hay que introducir la parte de uno de los dedos de la mano a través del conducto anal y ver la posibilidad de tocar el desplazamiento del coxis y hacer una tracción hacia afuera para poder reducir o para poder poner el coxis en su lugar. Son maniobras que a veces se pueden realizar, son incómodas, pero es parte del tratamiento conservador. Creo que tenemos otro llamado, por favor. Un mensaje. O un mensaje. Una consulta, fractura de 3 vértebras, altura de los hombros, tiene 79 años. Por favor, es mujer, mil gracias. Bueno, estamos hablando de un segmento que aparentemente está a nivel de la columna cervical. En ese sentido es que la valoración de 3 segmentos de columna cervical Dorsal alta. Diríamos, es una situación bastante alta, muy cerca de lo que decíamos, la columna cervical. Entre comillas, podríamos decir que el segmento a la altura de los hombros, entre la columna dorsal y cervical, sería un segmento más o menos estable. De todas maneras, la patología puede presentar diferentes síntomas, desde dolor a nivel del cuello, dolor de la espalda, dolor hacia los hombros, contractura muscular. En algunos casos, dependiendo de la fractura vertebral, puede haber complicado la presencia de los discos intervertebrales, producir una salida del disco, lo que nosotros conocemos como una protrusión discal, es decir, una hernia discal, y de alguna manera esta protrusión, esta salida del disco hacia el canal medular y hacia la parte de las raíces nerviosas que salen tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, pueden estar comprimidas, y esto determinar dolores, molestias en los hombros, adormecimiento, sensaciones de pérdida de fuerza en algunos casos, y por qué no, una sensación de ardor a veces hacia los dedos, hacia la mano o hacia los mismos hombros. Entonces, un examen inicial, una radiografía, y posteriormente hacer una resonancia magnética. Muchas gracias por su llamado y por sus mensajes. Adelante, tenemos otro llamado. Doctor, buenos días. Primeramente, felicitarle por el programa. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo tenía principios de ciática y hace un mes atrás estuve internada en el hospital por otro caso, pero me afectó al coxis. Me afectó, tenía un dolor muy fuerte. ¿Tendría algo que ver con la ciática? ¿Y eso tendrá remedio? ¿Tendré que hacer algún tratamiento? Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Bien, a usted las gracias por su llamado y por esa inquietud.
Bueno, estamos hablando de un problema de ciática que generalmente se presenta por una compresión a nivel de la columna lumbosacra, es decir, entre la cuarta, quinta y primera sacra. En algunos casos, el dolor que se puede presentar en el coxis posiblemente puede ser por el tiempo de reposo que uno ha estado en posición en decúbito dorsal, es decir, mirando hacia el techo, es el término vale, y apoyado en la espalda y en la parte baja de la pelvis. Si el segmento en el cual ha estado apoyada la parte pélvica y el segmento es duro, como una colchoneta o una cama muy dura, de alguna manera puede incidir en el proceso inflamatorio del coxis. De todas maneras, también puede desencadenarse un problema de ciática si es que de por medio hay una compresión a nivel distal de la columna lumbar, que son los segmentos donde hay mucha frecuencia de hernias de disco entre L4, L5, L5, S1. Entonces, en ese sentido es que habría que tomar exámenes, radiografías de coxis por un lado, para ver la posición del coxis, para ver qué es lo que está pasando. Tan solo puede ser una inflamación de la articulación sacrocoxígea compatible con una artrosis de esa articulación. Y enseguida hacer una resonancia magnética para descartar diríamos, la patología de la lumbociática, donde ya hay compromiso del nervio ciático, pero en segmentos un poquito más superiores, es decir, en la espalda baja, en la parte lumbar, y de esa manera tener un diagnóstico más preciso. Las dos cosas pueden aparecer simultáneamente. ¿Tenemos otro llamado? Adelante. Aló, doctor, muy buenos días y muchas gracias por el programa. La pregunta es la siguiente. Mi hijita tiene una fractura abierta de clavícula, tiene 14 años y 9 meses. La pregunta es la siguiente. Según el traumatólogo está bien separada de esa fractura, pero el tema es que si se hace con cirugía, colocando un material ahí, se le hace fea la cicatriz, y hay otra operación que es con tornillos. ¿Cuál me aconseja, doctor? ¿Cuál es lo correcto? Disculpe. No sé si podría tal vez repetirme la pregunta, porque he escuchado una fractura de clavícula que posiblemente ha sido expuesta a la clavícula o han hecho una reducción a cielo abierto con cirugía. Si podría aclararme, por favor. De acuerdo. Si podemos bajar un poquito la música ambiental, por favor, para escuchar el llamado. Ahora sí, gracias. Tal vez ese paciente puede mandar un mensaje explicando, volviendo a reiterar la consulta respecto a su lesión de la clavícula, porque pues no se escuchó el final de cuál era realmente la duda. Entonces, por favor, a la persona que ha llamado respecto a esa duda, si nos puede escribir un mensaje, ¿no? Y mientras hay otro mensaje, podemos leerlo para ver de responder ese mensaje. Llamada, creo. Mi hijita tiene 14 años y 9 meses. Ha sido una fractura en la clavícula. No está abierta, no está dispuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué corresponde si el tratamiento con una placa que le van a hacer una cirugía o con un tornillo, puede ser tornillo de Kirchner? Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Ok. Bien, bueno, ahora sí hemos escuchado claramente, se trata de una fractura de clavícula, donde normalmente en personas jóvenes que tienen menos de 14, 13, 12 años, a veces el tratamiento de la fractura de clavícula es en forma conservadora, tratando de hacer un vendaje, inmovilizando la clavícula, inmovilizando el hombro, el codo y, por qué no decir, hasta la mano. En ese sentido es que las personas jóvenes a veces son factibles de hacer tratamientos conservadores. En caso de que haya mucho desplazamiento y que pueda estar comprometiendo uno de los fragmentos, saliendo o tratando de salirse a través de la piel, entonces sí que habría que tomar algunas otras medidas ya un poquito más enérgicas, como ser una cirugía. De todas maneras, también está en decisión del especialista ver
qué elemento de osteosíntesis podemos hacer sin dañar mucho la estética, más que todo en una persona que es mujer. Es decir, hacer una herida sobre una clavícula en una persona de sexo femenino, estéticamente le va a reportar en el futuro cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque esa cicatriz puede ser una cicatriz queloide, puede ser una cicatriz muy gruesa, con cambios de coloración y totalmente antiestética para el segmento, más que todo para una mujercita. En ese sentido habría que intentar siempre ver la posibilidad de hacer un tratamiento conservador con alguna reducción incruenta, es decir, sin operación, un vendaje, y en todo caso ver la posibilidad de hacer una osteosíntesis a través de clavijas percutáneas con control de intensificador de imágenes para estabilizar la fractura, para no causar mucho daño a nivel de la piel y lógicamente reducir y estabilizar esos fragmentos. Sí, tenemos otro llamado o un mensaje, adelante. Ya, buenos días, doctor. Buen día. Le escribo, o sea, le estoy llamando de acá de Santa Cruz. Oiga, doctor, sabe que tengo un problema en la cadera. O sea, cuando estoy sentado, o sea, me cuesta levantarme de la silla, o sea, un dolor intenso, ¿no? O sea, como usted dice, puede ser el coxis o otra cosa, no sé, pero este dolor me lleva hasta el dolor a la pierna. Entonces, es por eso, doctor, que ya no sé qué consejo me puede dar, doctor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su llamado. La patología que recibimos a través de la información es que el momento en el que el paciente está sentado y se levanta, hay un dolor seguramente en la espalda baja, y en el último comentario ha referido el dolor irradiado hacia las piernas. Cuando tenemos ese antecedente o esa información del paciente, es que tenemos que pensar en algún problema primero de columna lumbar, que podría haber o un problema artrósico o un problema de desplazamiento de las vértebras, es decir, una listesis que se llama sobre las vértebras, o una inestabilidad en esos sectores. Y también lo último sería pensar en una hernia de disco que podría estar comprimiendo el canal medular y de una manera, dependiendo la irradiación del dolor, podría estar comprimiendo una de las raíces nerviosas, ya sea izquierda o derecha, tratándose de que pudiese ser una hernia de disco. A veces las hernias que son centrales pueden afectar las dos raíces y el paciente sentir adormecimiento en las dos piernas, pérdida de fuerza en las dos piernas, sensación de electricidad en las dos piernas, si es al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces la sintomatología se divide en ese sentido y podemos deducir de que hay algún tipo de compresión a nivel lumbar que está presionando una de las raíces nerviosas. Entonces habría que descartar con una resonancia magnética si tenemos algún problema de columna lumbar fundamentalmente. Los otros dolores al levantarse pueden ser dolores también ligamentarios a nivel de la columna lumbar, posiblemente por una inestabilidad que pueda haber en ese sector, sin pensar en que haya una hernia de disco. Las otras alternativas de dolor a nivel de la espalda baja son las inflamaciones de la articulación sacroiliaca, que son también del lado derecho y del lado izquierdo. Y por último, la posibilidad de estar ante un problema de una coxigodinia, es decir, la inflamación del coxis, y que eso podría estar dando dolor en el momento de levantarse, porque como decíamos, hay ligamentos muy potentes que se insertan en la parte distal del sacro y del coxis. Muy bien, si podemos seguir con las diapositivas, por favor. Bueno, estábamos en este segmento donde vemos un desplazamiento muy importante. Esto determina que lastimosamente la persona, cuando tiene que hacer sus necesidades fisiológicas, le sea muy difícil y tenga mucho dolor. Entonces las personas con este dolor, con esta molestia, generalmente se vuelven estreñidas, tienen miedo a entrar al baño, y de alguna manera también el hecho de estar con cierto estreñimiento produce alteraciones del tránsito intestinal, y esto puede acarrear algunas consecuencias. Lógicamente, cuando tenemos este tipo de desviación tan importante, también podemos pensar de que el segmento puede dañar parte del intestino grueso que está cerca de la región anal, perforarlo y producir ya una peritonitis, es decir, una infección en la pelvis baja. Por eso es que es importantísimo
cuando tenemos esta patología y en personas que de repente han tenido la lesión, se han vuelto estreñidas, no quieren entrar al baño, corren el peligro de que a través del tránsito del bolo fecal, con el perdón de la expresión, puedan dañar en el momento del paso hacia afuera, puedan dañar y comprimir el intestino grueso contra el coxis y hacerle una perforación, y esto puede determinar una infección diríamos de resolución netamente quirúrgica al convertirse en una zona infectada que puede ser una pelviperitonitis. La siguiente. Imagen. Sí, esa es igual otra imagen de otro estudio complementario en el que se puede ver un poco más los contrastes, y ahí donde está señalando la flecha roja, ahí se puede ver también la lesión a nivel del coxis y que igual está angulado, ¿no? Y en esos casos pues es muy importante los otros síntomas que mencionabas para ver si no haya una lesión de los órganos que están proximales, ¿no? Complementando a una de las preguntas que nos hizo una de las pacientes, pues esos son signos graves de una lesión del coxis severa, de una lesión grave, que se haya lesionado ya también los órganos que están cerca, que como decíamos es el intestino grueso. Entonces el ver heces con sangre, por ejemplo, sangre roja, o sea sangre viva, eso y ha habido el antecedente de una lesión del coxis, entonces eso nos tiene que llamar la atención y tendríamos que ver nosotros si es que no ha habido una lesión de los órganos proximales, ¿no? Tenemos otro mensaje, por favor. Es el caso de la clavícula del paciente que llamó previamente, que tiene 14 años de edad. Pues yo creo este es un caso en el que se puede ver que sí hay cierta exposición, bueno, que está en el fragmento que está apuntando hacia arriba, que está bien angulado, está muy cerca de la piel y que sí está en riesgo de exponerse y salirse, ¿no? Entonces, en este caso, porque como decía hace un momento, en los niños sí se puede optar por tratamientos conservadores con vendaje. Sin embargo, en este caso, por el riesgo de exposición importante que tiene ese fragmento, que incluso está biselado, o sea que es puntiagudo y que está muy cerca de exponerse de la piel, entonces en este caso sí es muy importante recurrir al manejo quirúrgico para evitar esa exposición, para que nosotros en la cirugía hagamos una exposición controlada del trazo de fractura, ¿no? Porque si se llegase a exponer en un ambiente no estéril, se puede contaminar, y si se contamina el hueso, y la infección del hueso es una patología muy difícil de tratar. Entonces, para evitar que suceda eso, es que lo ideal es recurrir a la cirugía y que se haga una herida quirúrgica controlada en un ambiente estéril para que se puedan alinear esos fragmentos y que haya una adecuada consolidación, y además, aparte de evitar la exposición en un ambiente no estéril, se alinean los fragmentos, y al alinearlos también se recupera la longitud de la clavícula, porque como puede ver en la imagen que mandó el paciente, los fragmentos están sobrepuestos, no solo están desplazados, sino que están sobrepuestos, o lo que se conoce como cabalgamiento. Entonces es muy importante y muy significativo ese cabalgamiento como para dejarlo pasar, y por eso es que lo mejor es recurrir al tratamiento quirúrgico. En lo personal, yo creo que en este caso lo mejor es una placa con tornillos, porque la placa y los tornillos van a devolverle la longitud y van a mantener la estabilidad que esta fractura necesita. Muy independiente de la estética, la verdad es que se pueden hacer, se pueden cerrar la cicatriz, hay suturas, maneras de hacer el cierre de la herida para evitar que sea una cicatriz muy prominente y muy fea, ¿no? Pero en este caso, en lo personal, yo considero que necesitaría una placa con tornillos y pues obviamente en la cirugía, ¿no? Para reducir esos fragmentos. Bien, creo que tenemos alguna otra imagen para poder mostrar, por favor. Bien, bueno, queridos amigos, hemos llegado al final del programa, y sin antes agradecer a la gente que nos ha llamado, a la gente que nos ha dado los mensajes, agradecerles muchísimo, porque eso nos hace muy felices, porque de alguna manera cumplimos con un objetivo de llegar cada sábado de 10
a 11 de la mañana, en vivo y en directo para todo el país. Muchas gracias a Palenque TV y aprovechamos el momento para desearles a todas las mujeres de Bolivia muchas felicidades y que ojalá que nuestra patria en los próximos días, en los próximos meses, cambie radicalmente en beneficio de una mejor vida. Muchísimas gracias y estaremos hasta el día sábado con otro segmento de lo que es el aparato locomotor. Así es, muchas gracias a todos por la sintonía y en especial pues a todos los que nos llamaron y nos mandaron sus mensajes. Nos vemos el próximo sábado para un nuevo programa de Franja Médica aquí por Palenque TV. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.